Hola, muy buenas noches. La Sociedad Argentina de Diabetes les agradece la presencia a todos ustedes y damos comienzo a la tercera reunión científica del 2024. El tema de la reunión de hoy va a ser lo más destacado del Congreso IDF 2023. La reunión la vamos a dividir en dos bloques. El primer bloque va a estar dado por 3 disertantes. El primero de ellos va a ser el doctor Javier Remón, que va a ser el coordinador de la reunión, y va a hablar de actualización en hipertensión y diabetes. El doctor Javier Remón es diabetólogo egresado de la Sociedad Argentina de Diabetes, docente de pre y posgrado de la Universidad de FASTA, es jefe del servicio de diabetes del Hospital Bernardo Hussein. A continuación, la doctora María Laura Pomares va a hablar del monitoreo de cetonas en diferentes escenarios. La doctora es especializada en diabetes, secretaria del Comité de Innovación de la SAD y asesora del Comité de Graduados. En tercer lugar, vamos a escuchar a la doctora Erika Whitman, que nos va a hablar de infecciones en el pie diabético y su manejo. La doctora es especializada en nutrición recertificada, diplomada en cicatrización de heridas y secretaria del Comité de Pie de la Sociedad Argentina de Diabetes. Bueno, comenzamos con la primera de las charlas. Ok, vamos a continuar. Bueno, a mí me toca hablar de una actualización en hipertensión y diabetes. La verdad que es un tema muy interesante. 3 disertantes, un disertante con un enfoque clásico, los otros 2 con enfoques muy interesantes sobre temas que en general no tocamos tan a menudo. Un poco quién soy, a qué me dedico, también están los conflictos de interés. Y el programa de lo que va a ser este pequeño resumen de una muy buena disertación del Congreso. Vamos a hablar de hipertensión y diabetes, que básicamente es el centro de esta charla, fármacos y enfermedad renal, principalmente enfocados en la disminución de la nefropatía, del enlentecimiento de la progresión y de sal enriquecida en potasio. La verdad que de todos los temas era el que yo menos fe le tenía. En su momento cuando me asignaron el tema pensé que era uno de los que iba a sacar y hablar principalmente de los otros 2, pero la verdad que una muy buena disertación y un muy lindo enfoque sobre este tema puntual. Lo vamos a tratar de hacer en 10 minutos, ultras compactos para estos 3 grandísimos temas. El primer disertante, Qasim Rahimi, ojalá se pronuncie así, nos habló principalmente de hipertensión y diabetes. Es profesor de la Universidad de Oxford. Conceptos que teníamos de la presión arterial los confirmó. A mayor presión, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, mayor riesgo de eventos. 5 milímetros de reducción, sin importar de dónde parte el paciente, ya reduce el riesgo de eventos. Acá tenemos uno de los gráficos de los distintos estudios que mostró. Acá empezó un poco con lo disruptivo, con lo diferente. No hay evidencia en los estudios recientes de la curva en J. Recuerden que la curva en J nos decía o nos dice que mientras menor TA se va beneficiando al paciente hasta que llega un punto donde aumenta la mortalidad, y lo mismo pasa con la mayor TA, aumenta la mortalidad. En el centro está el equilibrio de esa curva en J. Nosotros lo que vemos aquí es un metaanálisis en red de diferentes estudios y vemos que los pacientes partiendo de casi nivel de cualquier hipertensión, de nivel de hipertensión, disminuíamos el promedio, la presión sistólica y la mortalidad no aumentaba. Esto es lo primero a tener en cuenta. Segundo también es que importa la línea de base. Hay personas que se benefician mucho más que otras de esta disminución de la presión. Los que tienen una sistólica mayor a 140 tienen más beneficios. Los que tienen una sistólica menor a 140 no es que no los tienen, pero tienen menos. Y así en los diferentes eventos, o sea, cardiovascular, la mortalidad en general, el stroke. Acá la conclusión que saca el disertante, por ahí yo tengo alguna opinión un poquito diferente, obviamente va a privarla de él, que tiene mucho mayor conocimiento que yo,
Él lo que dijo en esta gráfica cuando habló de este tema de los distintos fármacos es que no hay grandes diferencias entre los fármacos. Eso es cierto, pero nosotros vemos que los ECA y los diuréticos tiacídicos tienen como un mejor impacto en los pacientes que tienen diabetes. Así que nada, lo dejo como para que lo piensen, cualquier cosa lo charlamos en las preguntas. Ya pasamos al segundo disertante, el doctor Bakris, todo el currículum, Universidad de Chicago. Nos va a hablar qué medicamentos podemos usar para disminuir o enlentecer la progresión de la nefropatía. Conceptos básicos, clásicos, como inició el disertante anterior. Los eventos cardiovasculares son más frecuentes en pacientes con enfermedad renal, 60 versus 40% de eventos en los que no tienen enfermedad renal, siempre hablando de pacientes con diabetes. La albuminuria es un gran marcador de nefropatía, sin duda, de riesgo cardiovascular, lo aprendimos con el tiempo, y aquí nos mostró distintos estudios que nos hablan de que es un gran marcador de falla cardíaca también. Ahora ya entrando en los fármacos, que era el tema de la disertación, los que actúan sobre el sistema de renina-angiotensina, nos mostró dos fármacos, el losartán y el irbesartán. Hizo hincapié en que los dos mejoraban la progresión, enlentecían la progresión, pero que básicamente había un riesgo residual importante. Interpretación mía, obviamente queda a cargo mío. Lo que se ve en el gráfico es que con el irbesartán tenemos un riesgo residual un poco menor. Otra cosa que marcó cuando habló de este tipo de fármacos era el aumento en la mortalidad cardiovascular cuando se discontinuaban. Así que bueno, prestar atención en nuestro consultorio me parece algo muy, muy aplicable. Los inhibidores de ISGLT2, un enfoque ya más clásico sobre cosas que ya están demostradas y sabemos, disminución de la progresión renal, disminución de la mortalidad cardiovascular, y es independiente de la disminución de la glucemia. Entiéndase bien esta última parte, es que no tiene que ver con que mayor disminución mejorían los resultados renales y mortalidad cardiovascular, no que la glucemia no importa, no leamos eso, por favor. El tercer y último punto, ya habló de finerenone, hizo una diferencia con sus primos hermanos de la espironolactona y la plerrenona, menor efecto adverso, más especificidad, una potencia muy importante, comparable con la espironolactona y sin los efectos adversos, menor vida media, no metabolitos activos. Otra cosa que marcó, que me pareció muy interesante, es el riesgo que cuando uno lee sobre finerenona, principalmente en el estudio Fidelio, la hipercalemia nos da como una cosa como a investigar. Acá lo que se vio en este estudio es que disminuía la hipercalemia si el paciente tenía indicado un inhibidor de SGLT2 o un diurético. Lo que nos dice bien el disertante es que no sabe cuál sería el mecanismo, pero es lo que se ve en la evidencia. Por último habló de semaglutide, mostró diferentes estudios que ya conocemos sobre el enlentecimiento y la disminución de la progresión de la enfermedad renal, disminución de la mortalidad también, que los estudios, algunos se cortaron antes porque la efectividad quedó demostrada, entonces no tenía sentido seguirlo, y nos resume con los 4 pilares farmacológicos que uno puede incluir a la hora de proteger el riñón o enlentecer principalmente la nefropatía. Acá les dejo el gráfico, cualquier cosa lo charlamos en la pregunta. Y por último, para mí la disertación más importante, la que más me llamó la atención y la que menos expectativa tenía, es la sal enriquecida en potasio. Vamos a hablar un poquito de eso. Y lo que postuló el doctor Bruce Neal, con todo su currículum aquí, conceptos básicos que algunos conocíamos y otros no. La disminución del consumo de sodio disminuye la TA, por ende disminuye los eventos. El déficit en la ingesta de potasio aumenta la TA y aumenta los eventos, mostró evidencia sobre ello. Las sales enriquecidas en potasio disminuyeron la TA, tuvieron varios efectos, mostró estudios sobre esos, pero principalmente se centró en algo que hasta este último estudio que vamos a ver ahora no se sabía, era el impacto poblacional del reemplazo de la sal común por la sal enriquecida en potasio. Este estudio se hizo en China, en la China rural, 300 villas versus 300 villas,
y la diferencia fue el sustituto de sal con un 25% de cloruro de potasio versus la sal regular con el 100% de cloruro de potasio. Un seguimiento a 4.74 años y 99,9% de los pacientes concluyeron el estudio. Dentro de los resultados y de las conclusiones, obviamente el que más impacta es en la mortalidad. Fíjense que es estadísticamente significativa, sobre 4.172 pacientes, pero también disminución del ATA, disminución de stroke, disminución de eventos cardiovasculares, y no hubo hiperpotasemia significativa, no hubo casos de hiperpotasemia en este estudio. Aunque en la disertación lo que nos llama o nos invita a prestar mucha atención si el paciente está con una enfermedad renal en estadio terminal o si tiene alguna droga que favorezca la hipercalemia. Como conclusión de esta disertación, la sal enriquecida en potasio debe ser considerada como parte del tratamiento de todo evento hipertensivo en nuestro paciente, pero también debe considerarse como sustitución a nivel poblacional. Ya cerrando la disertación mostró el Pampa Mundial, donde se ve que los países en vías de desarrollo tienden a tener un consumo de sal discrecional, o sea, en su elaboración, y los pacientes más industrializados tienden a tener un consumo de sal que viene con el alimento procesado. Que una correcta política sobre el gobierno de turno en ese tipo de países tendría un impacto muy significativo en la salud, en la disminución de eventos, en la aparición de hipertensión arterial. Así que la verdad fueron 3 charlas muy lindas que me dejaron distintas conclusiones, distintos intereses para ir a leer. He de confesar que leí bastante de la curva en J de la hipertensión en pacientes con diabetes. Yo pensé que era una verdad absoluta. Y leí muchísimo de sal enriquecida en potasio y confirmé obviamente lo que el profesor había dicho, pero valió la pena la desconfianza porque me hizo estudiar. Así que bueno, muchísimas gracias por conectarse y cualquier cosa intentamos resolver entre todos las preguntas que surgen. Muchas gracias. Hola, soy la doctora Laura Pomares y agradezco a la Sociedad Argentina de Diabetes la invitación para compartir este simposio con ustedes. Este simposio que se desarrolló en el Congreso IDF se trató acerca del monitoreo de cetonas en diferentes escenarios. Este simposio se llevó a cabo el día 4 de diciembre e intervinieron 3 disertantes y vamos a ir charlando acerca de los temas que cada uno trató. En el primer simposio, la doctora Cristina Zip nos mostró la evidencia que existe actualmente relacionada a la tecnología de detección fotónica en cetonas del aliento, o sea, del aire expirado, en las cuales tienen una alta selectividad y exactitud. Presentó el desarrollo de un equipo que se llama Cetometrics, que mide justamente las cetonas en el aire expirado. Ella habló también de que hoy en día, con el advenimiento de fármacos que producen como mecanismo cuerpos cetónicos en sangre y también el estilo de vida, por ejemplo, con las dietas cetogénicas, hace que uno en determinadas situaciones tenga que medir cuerpos cetónicos para evitar complicaciones. También habló acerca del desarrollo a través de los años, desde los años 70, de la medición de cetonas, que cuando se mide en sangre es beta-hidroxibutirato, y todo el desarrollo de que generaba una facilidad para el paciente y también para los profesionales que asistían al paciente acerca del desarrollo de la medición de cetonas en orina, cetonas, que el paciente puede medirse en domicilio, y hoy en día mecanismos menos invasivos, técnicas menos invasivas para medir, por ejemplo, la cetona en el aire expirado. También demostró que existe una buena correlación entre la cetona del aire expirado y el beta-hidroxibutirato sanguíneo, lo cual genera un potencial uso de esta acetona en el aire expirado como un buen biomarcador para el manejo de la diabetes. Y también comentó algunos estudios que se realizaron, por ejemplo, en personas que están haciendo dietas cetogénicas, por ejemplo, con 80% de grasa, y cómo evaluaban el cumplimiento de la dieta cetogénica a través justamente de la medición de la acetona en el aire expirado.
También demostró la correlación que existe cuando uno mide el beta-hidroxibutirato a nivel sanguíneo para, por ejemplo, evaluar si un paciente bueno, está con síntomas de una cetoacidosis probable, midiendo cetonas en el aire expirado, hay una buena correlación entre lo que es la determinación del beta-hidroxibutirato a nivel sanguíneo y que cuando, por ejemplo, la persona tiene más de 3 milimoles de beta-hidroxibutirato, esto correlaciona con alrededor de 30 a 40 ppm de acetona en el aire expirado. Pero también mencionaba que todo lo que existía hasta el momento era no solamente invasivo, sino que se tardaba mucho en obtener los resultados, con lo cual esto no servía para uso domiciliario. Por eso ella presenta un equipo que es el Ketometrix, que mide acetona en el aire expirado, que los resultados son comparables con resultados de otros equipos industriales que están aprobados y que miden a través de la cromatografía de gas la acetona en el aire expirado, y son equipos como el Ketometrix, que tiene una alta selectividad y que incluso en la medición no se interfiere por otros, digamos, alcoholes, por ejemplo, el etanol, con lo cual es un equipo altamente confiable. Y ella contaba que, bueno, es un equipo no invasivo, que tiene alta selectividad, que es muy higiénico. Hay dos modelos, contaba ella en su charla. Uno es un modelo que el paciente puede usarlo en domicilio y otro es un modelo que se puede utilizar en el hospital, pero simplemente el paciente tiene que soplar, un paciente con sospecha de acidosis, sopla, este tubo se inserta en el equipo y al minuto se obtienen los resultados de, bueno, la concentración de acetona. Y esto además, como hoy en día que utilizamos mucha inteligencia artificial, puede, a través de aplicaciones, el paciente puede no solamente ver la medición de cuerpos cetónicos, sino también transmitir estos valores al equipo de salud y ver si este paciente necesita, por ejemplo, internación. Entonces ella concluía en que era un equipo muy práctico para el point of care, que le llaman, que es decir, el paciente en su mismo domicilio en diferentes escenarios. En la segunda charla, el doctor Gary Tess nos habló de los inhibidores de SGLT2, contó un poquito la historia. Estos fueron, como sabemos, aprobados en el 2013 por la FDA, pero a partir del 2014 se empezaron a ver casos de cetoacidosis, con lo cual hubo un warning en el año 2014 de la FDA para tener precaución con pacientes que tenían potencialmente, bueno, capacidad para desarrollar una cetoacidosis. También mencionó como recordatorio que en el estudio DICLER y en el Credence la incidencia de cetoacidosis fue mayor con una significación estadística en el grupo que estaba recibiendo ISGLT2. Habló un poquito de los mecanismos que llevan al incremento de cuerpos cetónicos. Sabemos que los ISGLT2 a nivel pancreático estimulan la secreción de glucagón y esto estimula la lipólisis, y los ácidos grasos libres entran en el ciclo de beta oxidación a nivel hepático, produciendo cuerpos cetónicos. El tema es que a nivel renal también se reabsorben más cuerpos cetónicos, pero como hay glucosuria, esta acidosis o cetoacidosis es euglucémica, es decir, con valores bastante cercanos, no a lo normal, pero no en rangos tan incrementados como son los que solemos ver en una cetoacidosis clásica. Entonces la causa sería el aumento de la secreción de glucagón, una formación excesiva de cuerpos cetónicos y una mayor reabsorción de estos cuerpos cetónicos a nivel renal. Por otro lado, nos habló de algunos reportes de casos en donde se ve que el riesgo de cetoacidosis es dosis dependiente, pero como les mencionaba recién, es en el contexto de glucemias no tan altas, en general menores de 250, y que en los reportes de casos los que más presentan mayor predisposición a tener acidosis euglucémica son pacientes con una larga historia de diabetes, con un control inadecuado. También se veía que los síntomas son muchos menores en comparación con una SAD clásica, y en estos reportes de casos lo que se veía era que existían ciertos factores precipitantes como, por ejemplo, no haber diagnosticado una diabetes autoinmune del adulto, cirugías mayores recientes, pacientes que reducen la dosis de insulina y también el sexo femenino. Entonces, había que reconocer los factores precipitantes para reconocer justamente quiénes podrían desarrollar más cetoacidosis. Y que la dosis, digamos, la presentación y la incidencia era dosis dependiente, un poco mayor con canaglifosina versus EMPA y dapaglifosina. Y que cuando se excluye la diabetes autoinmune, realmente la cetoacidosis, la incidencia declina un 50%. También mencionó algunas bases de datos en Estados Unidos de estudios observacionales en donde se veía un moderado
bajo, pero incremento estadísticamente significativo del riesgo de cetoacidosis comparada con otros grupos de drogas para tratar la diabetes tipo 2 y que, por ejemplo, el riesgo relativo comparado con sulfonilureas, con IDPP4, con análogos del GLP-1, con metformina, se incrementaba cuando uno comparaba a los pacientes con ISGLT2 versus estas otras drogas. También nos contó acerca de algunos metaanálisis de estudios randomizados, esto fue antes del año 2000, hasta junio del 2019, en donde se veía que la incidencia de cetoacidosis era mayor con ISGLT2 versus controles, con un odds radio de alrededor de 2 o un poquito más, y que los pacientes en mayor riesgo eran pacientes mayores de 60 años y que tenían un uso prolongado de este grupo de fármacos. Y también mencionó otros metaanálisis en donde en general se ven cosas similares, alrededor de 2.5 del incremento del riesgo relativo de presentar cetoacidosis. Y después él mencionó rápidamente un estudio que estaban haciendo con 28.800 personas, en donde encontraron 494 casos de cetoacidosis, una tasa de 0.03, y lo que ellos veían, esto fue un estudio multicéntrico en 43 hospitales, es que personas del sexo femenino de entre 70 y 80 años, con financiamiento del sistema de salud, que tenían mayor número de hospitalizaciones, con insuficiencia cardíaca, con enfermedad renal o con cetoacidosis previa, tenían más riesgo en el análisis multivariado de presentar cetoacidosis, y en el multivariado lo que ellos vieron es que haber tenido previamente cetoacidosis, el financiamiento del sistema de salud, lo cual nos decía de pacientes de menos ingresos, el uso de insulina, tener más variabilidad glucémica en la glucemia de ayunas, o también mayor hemoglobina glicosilada, eran predictores independientes de mayores casos de cetoacidosis euglucémica. Entonces, él concluía en tener especial atención en estos grupos de pacientes e incorporar nuevas estrategias para la prevención. Y por último, el doctor Vincent Gong nuevamente nos contó las causas de la cetoacidosis, este incremento de cuerpos cetónicos y la reabsorción de estos cuerpos cetónicos a nivel renal con la glucosuria, con lo cual la cetoacidosis es con valores de menores de 250, el clásico, digamos los clásicos criterios de cetoacidosis con un anion gap alto. Y él en su charla lo que mencionaba también era que se podía dividir en diferentes estadios, pero que con las prescripciones de ISGLT2, que son cada vez más frecuentes, el riesgo también se va incrementando. Y también incorporó un algoritmo de tratamiento en donde obviamente hay que suspender el fármaco e iniciar la insulinoterapia endovenosa o subcutánea, de acuerdo a cómo se maneje el centro donde el paciente se interne. Por último, la cetoacidosis en el embarazo, que mencionó, 1% de todos los casos de SAD que se presentan en el segundo y tercer trimestre, y se da principalmente por estos factores: estado de inanición, disminución de sensibilidad a insulina, aumento de lipólisis y cetogénesis, y que también hay que tener en cuenta todos estos factores de riesgo para prevenir la cetoacidosis en la mujer embarazada, concluyendo el doctor en que se necesita una alta sospecha clínica para el diagnóstico certero y manejo oportuno, y la medición de cetonas en aire expirado, volviendo a lo del comienzo de la charla, podría ser de mucha utilidad en el domicilio de estos pacientes. Bueno, les agradezco mucho su atención. Voy a hablarles de la infección en el pie diabético y su manejo. Mi nombre es Erika Whitman, no tengo conflictos de interés para esta charla y básicamente me voy a focalizar en 3 conferencias: la del doctor Senneville de Francia, de la infección en el pie diabético y su manejo, del doctor Enville de Canadá, de qué antibióticos para qué heridas, y de la doctora Foley del Reino Unido, de nuevas técnicas para el diagnóstico del pie diabético y qué es lo nuevo. Entonces, básicamente, retomo los pensamientos del doctor Enville en cuanto a que tratamos a humanos y no a reportes de laboratorio, que las pautas se escriben para las personas que las escribieron generalmente, y por eso es que las difundimos en este caso, porque lo que necesitamos es que lleguen al equipo de salud y que el equipo de salud las pueda aplicar en su práctica clínica. Es importante, el doctor
participó de la escritura de estas guías y él piensa que cualquier guía no es un mandato y que son principios rectores que deben aplicarse a un paciente específico en su contexto clínico. Entonces, una de las cuestiones más importantes es que las infecciones de tejidos blandos en personas con diabetes en pie diabético es un diagnóstico clínico. Es la presencia de signos y síntomas locales o sistémicos de inflamación. ¿Cuál sería la mejor manera de evaluarlo? Aplicando la clasificación del Grupo Internacional y de IRSA, que vamos a usar biomarcadores séricos en el caso de que tengamos dudas diagnósticas en cuanto a la clínica. Entonces, si tenemos dudas, podemos aplicar los biomarcadores, eritro, PCR, procalcitonina si tenemos disponible. Y también es importante que se sugiere que no se utilice la temperatura del pie, independientemente de cómo se mida, ni análisis microbianos cuantitativos si uno no tiene dudas, claramente, ¿sí? Entonces, fíjense que acá hay un caso clínico en el cual hay una úlcera de pie diabético y también hay una úlcera en la pierna, y la pierna está enrojecida, pero esto es un pie isquémico. Cuando nos acercamos más al examen físico y cambiamos la posición del pie, el pie tiene una coloración distinta, no está rojo, no está tumefacto y no está infectado. Para el sistema de clasificación y definir la presencia de infección y la gravedad de la infección, utilizamos esta clasificación. Entonces, la dividimos en leve, moderado y severo, y el infectado al menos 2 de estos elementos requieren para hacer una infección leve. Hinchazón e induración, eritema más de 0,5 y menos de 2 centímetros, dolor local o sensibilidad local, calor local, secreción purulenta y ninguna otra causa de inflamación, ni charcón, ni fractura, ni trombosis, ni éstasis venosa. Para la infección moderada, un eritema mayor a 2 centímetros y con más profundidad que la piel, o sea, puede afectar tendones, músculo y hueso. Y para el severo, la tensión arterial puede variar, pero la temperatura axilar puede estar más de 38 o menos de 36, con una frecuencia cardíaca más de 90, una frecuencia respiratoria más de 20, glóbulos blancos más de 12.000 o menos de 4.000, o más del 10% de formas inmaduras, y tanto la infección moderada como severa pueden tener osteomielitis, y se marcan con una O. Los factores a considerar en la infección del pie diabético para pensar en hospitalización son la infección grave, la inestabilidad metabólica o hemodinámica, que requiera sí o sí los antibióticos endovenosos, que necesita una observación continua y cuidadosa, procedimientos quirúrgicos mayores que no vamos a poder hacerlo ambulatorio, pruebas diagnósticas que no tengamos disponibles, isquemia grave, fracaso del manejo ambulatorio o cambios de apósitos que sean lo suficientemente complejos como para no poder hacerlo ambulatorio. Entonces, si yo sospecho una infección de partes blandas en una persona con diabetes, tengo que elegir los antimicrobianos de acuerdo a los microorganismos que yo tenga más frecuentemente en la zona donde vivo. Para eso necesito estudiar mis propios gérmenes, ¿no? Las técnicas de microbiología convencional son las adecuadas, se prefieren a las moleculares. Una combinación de una sonda canalada, RX, eritro, PCR o procalcitonina pueden ayudarnos a diagnosticar la osteomielitis del pie. La resonancia, si tenemos dudas con todo lo anterior y no estamos seguros, podemos pedir una resonancia, y estudios de mayor complejidad si la resonancia todavía no nos da un diagnóstico. En una persona entonces con sospecha de osteomielitis, lo que necesitamos es una biopsia, tanto intraoperatoria como percutánea. No hay que tratar las úlceras de pie diabético que no están clínicamente infectadas. Eso es un concepto muy importante. Fíjense que en este paciente, era un paciente que se había ido de vacaciones y se había hecho una ampolla, y la ampolla no tenía signos clínicos de infección, ni la lesión tampoco, y tomaron un cultivo y el cultivo dio positivo. Eso no se trata con antibióticos porque clínicamente no está infectado. Entonces, todas las heridas abiertas están colonizadas con bacterias, pero solo se requiere terapia con antibióticos en aquellas que están clínicamente infectadas. El inicio del tratamiento quizás sea empírico al principio, pero después se ajusta según el antibiograma. Prescribir entonces antibióticos solo para heridas que están infectadas
y proporcionar antibióticos el menor tiempo posible necesario para tratar, generalmente 1 a 2 semanas para tejidos blandos y 6 semanas para las infecciones óseas, con un espectro estrecho y apropiado, pensando bien la ruta de administración y con una duración corta y apropiada. Importante entonces que elijamos bien nuestros antibióticos, que administremos adecuadamente entre 1 y 2 semanas a partes blandas y que si lo requerimos, si es una infección extensa o el paciente tiene enfermedad arterial periférica, de 3 a 4 semanas podemos utilizar el antibiótico, y si vemos que pasamos las 4 semanas de un antibiótico y el paciente no mejora, tenemos que nosotros reevaluar nuestro accionar. Importantísimo en este caso, en esta imagen, el doctor presenta un ataque de pie diabético infectado, es un paciente que se fue de vacaciones, utilizó un calzado nuevo y a las 12:48, entre las 12 y las 24 horas comenzó con fiebre, signos y síntomas sistémicos y concurrió a guardia. Entonces, seleccionar el antibiótico para tratar una infección del pie diabético relacionada con la diabetes va a estar en función del patógeno que yo estoy sospechando, la gravedad clínica de la infección, la evidencia que yo tengo publicada en mi medio, el daño colateral que puedo hacer, el efecto adverso que puedo hacer con ese antibiótico, la disponibilidad y los costos. Una sugerencia de estas guías es que si yo tengo una infección leve de pie diabético y el paciente no recibió antibióticos previamente, yo piense que puede tener un patógeno aerobio gram positivo. O sea, estoy pensando quizás en un Staphylococcus aureus. Y también considerar que una duración de hasta 3 semanas de antibióticos después de una amputación menor por osteomielitis, con un cultivo de margen óseo positivo, y pensar en 6 semanas de tratamiento para una osteomielitis del pie diabético si yo no resequé, no hice resección ósea, ni tampoco amputé. Pensar en una cirugía temprana cuando realmente lo requiero, entre las 24 a 48 horas. También es importante que se combine la resección quirúrgica, en el caso de la osteomielitis, la resección quirúrgica con los antibióticos, y que tengo la posibilidad de considerar el tratamiento solo con antibióticos y sin cirugía en caso de una osteomielitis que esté localizada en antepié, sin necesidad inmediata de un drenaje o una incisión, sin enfermedad arterial periférica y sin hueso expuesto. En esta imagen se ve una osteomielitis muy característica, sonda canalada positiva y la imagen radiológica que la acompaña, con lo cual ahí ya no necesito más cuestiones y el diagnóstico lo tengo. Entonces, fíjense que es un fino equilibrio entre el peso del tratamiento antibiótico, la importancia de la resección ósea. Es interesante saber que la osteomielitis multiplica por 4 el riesgo de amputación, y la terapia antimicrobiana entonces varía muchísimo. La rifampicina en las osteomielitis, que no son pie diabético, producen una alta curación. En Europa se utiliza muchísimo la rifampicina, en Estados Unidos solo se utiliza en el 2%. Entonces, fíjense qué bajo el uso de la rifampicina, y entonces en este estudio empieza a plantear qué pasa con el pie diabético. Si yo utilizo rifampicina, independientemente del germen que tengo en el cultivo y aparte del tratamiento que estoy haciendo según antibiograma, o sea, lo estaría utilizando como un tratamiento adyuvante y alternativo, sumado a todo lo otro, el resto de antibióticos que estoy utilizando, y ver si esto me modifica en algo la supervivencia libre de amputaciones. Entonces esto se empieza ya a estudiar. La rifampicina es muy conocida, se ha utilizado durante muchos años y es de bajo costo. Entonces la evidencia disponible aún es limitada, pero es sugerente de que quizás podamos utilizarla. También es interesante el hecho de que podríamos utilizar amoxiclavulánico vía oral para el tratamiento de las osteomielitis en pie diabético, y que logran bajar la recurrencia de osteomielitis posterior al primer episodio, ¿no? Entonces, esto también sería un dato interesante. Para llevar a casa que la terapia antibiótica debe siempre basarse en el resultado de una biopsia ósea, si pudiéramos tenerla, porque hay muchísimos lugares en los que uno no puede obtener una biopsia ósea porque no tiene los medios ni el personal que la realice, que el tratamiento oral es razonable dentro del tratamiento de las osteomielitis de pie diabético y que la tecnología
podría ayudarnos en un futuro no muy lejano, porque tenemos dos canales de aplicación para la nanotecnología, y en este caso el cuidado de la salud por un lado y el diagnóstico médico por otro, nos llevan a esto, a este dispositivo basado en la nanotecnología que nos, a través de, tenemos que hacer un punch, una biopsia por punch de tejido, y esa muestra introducirla en este equipo, y este equipo nos analiza de manera ambulatoria y aproximadamente en 60 minutos nos da el resultado de 9 bacterias, las 9 bacterias más frecuentes en las infecciones de pie diabético, gram positivo, Staphylococcus aureus, fundamental, Enterococcus, dentro de las gram negativas, la Escherichia coli, la Klebsiella, Proteus, Enterobacter, la Pseudomonas aeruginosa, que es tan compleja de tratar, y también nos da 2 resistencias antibióticas. Por el momento esto está en estudio, sirve para estas 9 bacterias y se está ampliando este espectro diagnóstico. Entonces, como conclusión, la mera recuperación de microorganismos de la base de una herida no me define en infección. El laboratorio no diagnostica infección, el médico es el que la diagnostica. No todos los microorganismos tienen el mismo peso en cuanto a al índice de patogenicidad. La radiografía simple nos sirve muchísimo. La infección nos va a dar signos y síntomas manifiestos. Muchas veces quizás no nos dé fiebre, pero nos va a dar un calor local, temperatura en la zona, secreción purulenta, dolor. Los antibióticos no tienen una capacidad intrínseca para curar heridas, pero sí pueden tratar infecciones si la herida está infectada. Y esto es algo muy importante. No tratemos innecesariamente heridas que no están infectadas. Recuerden que los antibióticos tanto orales como endovenosos pueden predisponer a reacciones alérgicas, candidiasis oral y vaginal y colitis por Clostridium. Los antibióticos tópicos pueden dar dermatitis de contacto y tienen beneficios inciertos, y que el diagnóstico de la infección se basa fundamentalmente en la clínica, también en la microbiología y también en las imágenes cuando lo requieren. El sentido común tiene mucho peso, y el mensaje más importante que nos dejó el doctor en su conferencia es que nunca dejemos de pensar. En este caso quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Diabetes por ser siempre el faro, la fuente de conocimientos y el lugar donde están todos mis queridos amigos entrañables y el camino donde me reconforta siempre transitar. Muchas gracias. Bueno, perfecto. La verdad que primero agradecer las excelentes disertaciones de la doctora Whitman y de la doctora Pomares. Siempre es un placer escucharlos, siempre aprendo algo. Decidimos con la doctora Rovira dejar las preguntas al final, así que hicimos una decisión así en conjunto para darle más dinámica ¿cómo es? A las disertaciones, perdón. Voy a seguir presentando a los disertantes. Tenemos próximamente, a continuación, 4 disertaciones. La doctora Silvina Domínguez Mateu nos va a hablar de complicaciones de la diabetes y diabetes en crisis. Ella es especialista en diabetes de la Universidad Nacional de Córdoba, es médica de staff del Servicio de Diabetes y Nutrición de la Clínica Universitaria Reina Fabiola y es docente de la Maestría de Nutrición y Diabetes de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba. La doctora Inés Argerich nos va a hablar de si deberíamos preocuparnos por el riesgo cardiovascular en la prediabetes. Ella es médica diabetóloga del Hospital Perrupato de San Martín, Mendoza. La siguiente disertación la va a dar la doctora Oviedo, Alejandra Oviedo, prediabetes, definiciones, evidencias de beneficios con intervenciones en el estilo de vida. Ella es especialista en nutrición, magíster en diabetes, es presidenta actual del capítulo AMBA de la SAD y es docente asociada de nutrición de la UBA. Y por último, la doctora Jimena Sautelo. Ella nos va a hablar de diferencia de etnia y género en la enfermedad cardiovascular. Es médica especialista en endocrinología, especializada en diabetes en la SAD. Es médica de planta del Servicio de Endocrinología del Churruca y es docente adscripta de la Facultad de Medicina de la UBA. Así que, como verán, tenemos disertantes total y enteramente federales, como es la SAD, así que vamos a disfrutar de sus disertaciones.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvina Domínguez, yo soy médica especialista en medicina interna y en diabetes. Con motivo de esta tercera reunión científica post-IDF, voy a hablarles acerca del simposio Tratamiento de la enfermedad renal por diabetes. No tengo ningún conflicto de interés. Esta primera presentación estuvo dada por el profesor Peter Rosing, profesor de endocrinología de la Universidad de Copenhague, jefe del Departamento de Investigación de Complicaciones del Diabetes Steno Center. Y su tema fue enfermedad renal por diabetes, la utilización de inhibidores de SGLT2 y finerenona. Como todos sabemos, la incidencia global de diabetes va creciendo año a año. Se estima que para el año 2050 haya más de 1 millón de personas con diabetes. Así como va creciendo la incidencia de diabetes, también va incrementándose la prevalencia de enfermedad renal crónica por diabetes. Cuanto más personas con diabetes hay, más personas con riesgo de enfermedad renal crónica. De hecho, una situación muy preocupante es que el 80 al 90% de las personas que tienen enfermedad renal en estadio temprano asintomático se encuentran sin diagnóstico. Actualmente, además del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del que contamos hace más de 20 años para tratamiento, han aparecido nuevas moléculas que son los inhibidores de los SGLT2 y de un antagonista selectivo no esteroideo del receptor de mineralocorticoides, la finerenona. Los estudios como el CREDENS, DAPA-CKD, EMPA-KIDNEY mostraron una reducción de la progresión de enfermedad renal crónica, al igual que el FIDELIO-CKD y el FIGARO-CKD. Sin embargo, en estos estudios, aunque hubo una reducción considerable del riesgo, el riesgo residual continuó siendo considerable. Si efectuamos una aproximación completa hacia el tratamiento de pacientes con enfermedad renal y diabetes, debemos afirmar que existen necesidad de hacer modificaciones del estilo de vida y que dentro de las drogas de primera línea de terapia en el tratamiento se encuentran los SGLT2 y la metformina, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona a dosis máxima tolerada y también la utilización de estatinas. En el caso de existir albuminuria, también podemos necesitar agregar la finerenona o si hubiera riesgo cardiovascular o eventos cardiovasculares, los GLP-1. El estudio en etapa CKD nos mostró que el endpoint primario, como es la declinación de la función renal, la enfermedad renal crónica o la muerte por enfermedad renal o cardiovascular, se reducía en forma significativa si utilizábamos dapaglifosina versus placebo. Y esta reducción alcanzó hasta un 40%, siendo solo el número necesario a tratar de 19 pacientes. Si analizamos outcomes primarios y secundarios según el estatus de diabetes, podemos decir que los resultados son favorables con o sin la presencia de la enfermedad. Y este mecanismo de beneficio no estaría relacionado solamente a una situación dependiente de la glucosa. El otro estudio, que fue el último publicado, es el EMPA-KIDNEY y que comparó empaglifosina con placebo en pacientes que tenían enfermedad renal crónica, pero estaban con enfermedad de diabetes y sin diabetes. Este resultado mostró una reducción de la progresión de enfermedad renal y cardiovascular, aún en pacientes que se encontraban normoalbuminúricos. De allí surgió la prescripción de este tipo de moléculas con un clearance de creatinina superior a 20 mililitros minuto. La finerenona. La finerenona actúa bloqueando la sobreactivación del receptor de mineralocorticoides, reduciendo la inflamación, la fibrosis y la retención de sodio que parecerían ser los mecanismos implicados, enlenteciendo de esta forma en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica la progresión de la enfermedad renal y reduciendo de esta forma también los eventos cardiovasculares asociados si los comparamos con placebo. ¿Cuál sería la función de esta nueva molécula? Actuaría sobre la hiperactivación del sistema mineralocorticoide y no solamente intervendría en el mecanismo hemodinámico, sino que también estaría interviniendo en el mecanismo de inflamación y de fibrosis. La finerenona es diferente de eplerenona y de espironolactona.
no solo en la configuración, en la distribución en los tejidos, sino también en el mecanismo de acción. Esta molécula fue estudiada en varios estudios, fase 2 y fase 3. El Fidelio DKD mostró una reducción significativa de la progresión del deterioro de la función renal versus placebo en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica avanzada. El Fígaro DKD mostró que también se redujo la morbimortalidad cardiovascular también en esta población. El Fidelio es un análisis de estos dos resultados de estos estudios, que generaron una gran cantidad de información sobre outcomes cardiorrenales en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica. Este análisis, nos mostró que hubo una reducción significativa tanto en los outcomes renales como cardiovasculares con la finerenona, entre un 14 a un 23%. Por lo tanto, debemos tener en cuenta, como sugiere la Asociación Americana de Diabetes, que la terapéutica de los pacientes con nefropatía y diabetes debe basarse en 4 pilares. 1, el uso del bloqueo sistema renina-angiotensina-aldosterona. 2, el uso de SGLT2. 3, el uso de finerenona. Y 4, podría plantearse el agregado de los GLP-1. Otra parte de la charla fue la que dio el profesor Johannes Mann, que es el jefe de nefrología de la Universidad del Hospital General de Alemania. Y él habló acerca de la utilización de los DPP-4 o los GLP-1 en el tratamiento de la nefropatía por diabetes. De acuerdo a lo que decían las guías KDIGO o ADA 2022 y de lo que hablábamos previamente, aparte del estilo de vida, podrían utilizarse como primera línea de tratamiento la metformina y los SGLT2, siempre teniendo en cuenta el clearance de creatinina. GLP-1 podrían ser el paso siguiente y DPP-4 solo si fuera necesario algún tipo de agente antidiabético adicional para un mejor control metabólico. ¿Por qué los agonistas del receptor GLP-1? Todos conocemos que tienen menos eventos cardiovasculares, menor mortalidad, generan una menor reducción de la tasa de filtrado glomerular y de la excreción urinaria de albúmina, y esta información es consistente para todas las moléculas, liraglutida, semaglutide y dulaglutida. El primer ensayo que mostró reducción de eventos cardiovasculares fue el LEADER, con la utilización de liraglutida, y si bien se fijaron principalmente en los eventos primarios, como muerte cardiovascular, infarto y stroke, se redujeron todas las causas de muerte, no solo las de endpoint primarios. Esta reducción fue moderada pero consistente. Sin embargo, los DPP-4, aunque reducen en forma similar la hemoglobina glucosilada, no lo hacen con los outcomes estudiados. Y aquellos pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes se benefician con el uso de este tipo de moléculas, al igual que aquellos pacientes que no la tienen. ¿Qué pasa con outcomes renales? En general, estos ensayos no fueron evaluados en forma directa como objetivos primarios, sino definidos como outcomes secundarios claves. ¿Y cuáles serían? La presencia de macroalbuminuria, la duplicación de la creatinina sérica, enfermedad renal crónica terminal o muerte de causa renal. El estudio LEADER con la liraglutida y el estudio SUSTAIN-6 con la semaglutida mostraron pacientes que tenían outcomes renales. El estudio LEADER encontró un 20% de pacientes con esta patología y su seguimiento fue durante 4 años. El estudio SUSTAIN-6 solo tuvo un seguimiento por 2 años. De todas formas, ambos mostraron una reducción de estos eventos renales secundarios en comparación con placebo. El REWIND, que también estudiaba la dulaglutida versus placebo, también buscó como outcome secundario los resultados renales, tuvo un mayor seguimiento, a 6 años, tuvo también un número significativo de eventos renales, y el resultado también fue una reducción en estos outcomes, pero principalmente por disminución de la macroalbuminuria. ¿Qué pasa con la reducción de la función renal? En el LEADER hubo un subgrupo de pacientes que tenían un estadio 3 de deterioro de la función renal con un clearance entre 30 a 60 mililitros minuto. Si bien la pérdida de este deterioro de la función renal fue mucho menor con liraglutide en comparación con placebo, que también fue confirmado por los resultados del SUSTAIN-6 y el REWIND. Por lo tanto,
con el uso de los GLP-1 tenemos una menor reducción de la tasa de función renal. ¿Qué pasa con la relación albúmina-creatinina en orina? Este cociente también fue determinado en el LEADER y en el SUSTAIN-6 y hubo una reducción de esa excreción urinaria de albúmina. Por lo tanto, hay evidencia ya clave del beneficio de los GLP-1 en pacientes que tienen diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica, no solo en relación a los endpoints primarios de MACE, sino también en los outcomes renales. ¿Y qué pasa con diálisis? ¿Hay reducción de la evolución a diálisis? El estudio FLOW mostró que sí hay reducción. Cuando se presentó este simposio no teníamos los resultados y sí fue publicado ahora el 24 de mayo en el que semaglutide reduce un 24% la progresión de enfermedad renal crónica y muerte de causa cardiovascular y renal versus placebo. Los DPP-4, la Carmelina fue un estudio que estudió linagliptina versus placebo en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. Si bien mostró una reducción sostenida en el valor de hemoglobina glucosilada, no mostró lo mismo con beneficios para endpoints cardiovasculares o endpoints renales. Ninguno de ellos dos se redujeron y al contrario hubo una superposición completa de ambas curvas, tanto con la linagliptina versus placebo en los endpoints finales. Entonces, la pregunta que llevó a esta disertación fue: ¿sirven los inhibidores de DPP-4 en tratamiento de la nefropatía por diabetes? No. ¿Sirven los GLP-1? Sí, porque reducen los endpoints renales, porque reducen muerte, eventos MACE, y pueden generar menos hipoglucemia, aunque mayor cantidad de eventos gastrointestinales. Muchas gracias. Gracias por la invitación a esta jornada científica de la Sociedad Argentina de Diabetes en relación al post-congreso IDF 2023. Yo soy la doctora Argerich. El tema que elegí para resumir es riesgo cardiovascular en personas con prediabetes, sí deberíamos de preocuparnos. No tengo conflictos de interés para esta disertación. Bueno, como primera parte del track que dieron los disertantes a cargo, definieron lo que es prediabetes y hiperglucemia intermedia. Entonces, como ya conocemos, tenemos la entidad de tolerancia alterada a la glucosa, glucemia de ayunas alterada, y se consideraría a valores elevados también de hemoglobina glicosilada. Para esto, entonces, las principales entidades de la Organización Mundial de la Salud, ADA y NICE, ponen sus puntos de criterios diagnósticos para glucemia de ayunas alteradas, donde la Organización Mundial de la Salud y NICE coinciden en sus valores de corte de 110 y 125, mientras que ADA pone un valor de corte menor de 100 a 125, mientras que estas tres entidades comparten los criterios de corte para tolerancia a la glucosa alterada de 140 a 199, y respecto a hemoglobina glicosilada, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud no recomienda la utilización de este analito para definir prediabetes, ya que considera de que no hay evidencia suficiente para ser utilizada como criterio diagnóstico, mientras que ADA y NICE sí la utilizan, ADA dando un punto de corte de 5.7 a 6.4, mientras que NICE de 6 a 6.4. En cuanto a la prevalencia de ambas entidades, está como mención este estudio, que es un estudio de prevalencia publicado en la Diabetes Care en el año 2023 por el autor Rooney y colaboradores, en donde hace una estimación desde una prevalencia que ocurrió en el año 2021 de 9.1% para tolerancia alterada a la glucosa y 5.8% para glucemia de ayunas alterada, y su proyección para el año 2045 es que estas dos entidades aumenten en un punto porcentual aproximadamente para este año.
En otro estudio publicado en la India, en donde analiza a toda la población, tanto rural como urbana, en un trabajo de investigación, más bien de censo, muy parecido al que se utilizó en la Argentina de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, en donde ellos estiman la presencia de prediabetes dependiendo de los criterios utilizados tanto por la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a en su total es aproximadamente un 15%, mientras que se utilizaron los criterios de prediabetes definidos por ADA, donde recordemos que la glucemia de ayunas estaba disminuido el punto de corte y además sumaba la hemoglobina glicosilada. Esta prevalencia aumentaría al 32.8% de la población total. Entonces, si utilizáramos en este mismo estudio indio los criterios diagnósticos por PTOG, la prevalencia de diabetes sería el 15.3%, mientras que si utilizáramos solamente la hemoglobina glicosilada para diagnóstico, estaríamos ascendiendo al 21% de prevalencia. Ahora, si utilizáramos la combinación de prueba de tolerancia a la glucosa y hemoglobina glicosilada, la prevalencia de prediabetes también ascendería a un 26.6% total. Respecto al estudio anteriormente mencionado de Rooney, en donde evalúa el impacto, cómo va a cambiar la prevalencia en los periodos 2021 hacia 2045, fíjense cómo en el primer gráfico, bien, de tolerancia alterada a la glucosa, la curva de ascenso en realidad está definida por categoría de edad, pero fíjense que la prevalencia, el celeste más clarito sería 2045 y el más oscuro, el azul más oscuro, es 2021, es prácticamente igual, tiene la misma altura en columnas, ¿bien? En cambio, si utilizáramos la proyección de glucemias ayunas alteradas, fíjense cómo sí hay un leve ascenso en la prevalencia para el año 2045, sobre todo para el marco de las edades entre los 40 y los 70 años, ¿bien? Entonces, como conclusión de esta primera parte del track, podemos decir de que las personas con prediabetes, bueno, tienen un riesgo alto de desarrollo de diabetes 2 y enfermedad cardiovascular, y la prevalencia de prediabetes está en una creciente alza y sobre todo depende de los criterios de corte utilizados. Y la tasa de progresión a diabetes puede llegar a variar hasta incluso entre un 40 y un 80% dependiendo de la etnia, ¿bien? ¿Por qué sería importante entonces identificar la presencia de prediabetes? Bueno, obviamente, como asumimos, para impedir la conversión a diabetes 2, para disminuir este riesgo cardiovascular, para la detección temprana, porque es asintomática, tiene un largo periodo asintomático, y porque evitaríamos complicaciones microvasculares quizá, y aumentaríamos probablemente la longevidad, como vamos a ver en las próximas diapositivas. En cuanto a las complicaciones macrovasculares que están asociadas con la prediabetes, bueno, podemos encontrar es un estado proinflamatorio, en donde genera también disfunción endotelial, infarto, enfermedad vascular periférica, infarto de miocardio, coronariopatía y insuficiencia cardíaca. En relación a esto, en este trabajo que se publicó también en el año 2020, en donde evalúa la asociación de prediabetes y riesgo de mortalidad global, enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca e infarto en la población general, en donde tomó a un total de prácticamente 11 millones de personas con un seguimiento a 10 años, en donde en este estudio se vio que había un ascenso progresivo en cuanto a la relación de la presencia de prediabetes y estos eventos evaluados como objetivos primarios, en donde se observa que el riesgo absoluto de infarto es de 3.6, de enfermedad coronaria el riesgo absoluto es de 6.59, mortalidad por cualquier causa 7.3 y enfermedad cardiovascular con riesgo absoluto de 8.5 por cada 10.000 personas por año, ¿sí? En este otro estudio, en donde evalúa el componente compuesto de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, evaluada en el estudio Paradigm HF,
en donde analizó a población diabética y prediabética y población normal, aproximadamente casi 84.000 personas, en donde se vio que el riesgo para este evento compuesto era muy superior para aquellas personas que tenían hemoglobinas glicosiladas entre 6 y 6.4 en relación a aquellos que tenían hemoglobinas glicosiladas menores a 6. Esto tiene un impacto desde el punto de corte que utiliza ADA en relación a NICE, que recuerden de que NICE utiliza un valor de corte un poquito más alto. Por otro lado, la metformina se vio que podría llegar a ser un factor protector contra la aterosclerosis coronaria en la prediabetes. Esto se evaluó en cerca de 2.000 participantes, la presencia de calcio en la arteria coronaria, luego de 14 años de seguimiento, en donde no hubo diferencias de concentración de calcio entre los grupos de intervención de estilo de vida y placebo para ninguno de los dos sexos, pero sí se observó diferencia a favor del sexo masculino de aquellos que utilizaron metformina en cuanto a la gravedad y la presencia de calcio en las arterias coronarias. Y en el análisis multivariado, el efecto de esta metformina en el grupo de sexo masculino no estuvo influenciado por factores demográficos, antropométricos o metabólicos o por el desarrollo de diabetes o el uso o no de estatinas. Con respecto a la longevidad, bueno, se analizó casi 800 mujeres, eran asiáticas, ¿sí?, que tenían prediabetes, obesas y no obesas, y se cuantificó la longitud de los telómeros a través de la medición de PCR cuantitativa, en donde la edad, la obesidad, la adiposidad subcutánea, sobre todo troncal, eran los principales factores que contribuyeron al acortamiento de los telómeros en estas mujeres asiáticas con glucemia de ayunas alteradas, y los pliegues cutáneos centrales y el porcentaje de grasa corporal eran predictores independientes de la longitud de los telómeros. Como conclusión, podemos decir entonces que la prediabetes está en tendencia en alta, siendo un grave problema de salud. Tiene mayor riesgo la población india, con conversión de prediabetes es mucho más común, y la revisión a normoglucemia es mucho menos frecuente cuando se la compara a la población blanca. Hay un aumento del riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de enfermedad, mortalidad e infarto, hay asociación con insuficiencia cardíaca. Cuando se comparan ambas entidades de tolerancia alterada a la glucosa versus glucemia de ayunas alterada, hay más riesgo de enfermedad cardiovascular para la tolerancia alterada a la glucosa en relación a la glucemia de ayunas alterada. Y los cambios de vida y la metformina podrían llegar a mejorar el metabolismo cardíaco y el depósito de calcio en arterias coronarias, pero se requieren más estudios de investigación, al igual que para determinar si la prediabetes podría afectar la longevidad. Entonces, para terminar, como opciones terapéuticas en prediabetes, podemos decir o establecernos o preguntarnos con qué propósito, en dónde habría que intervenir y qué tipo de intervención sería la más adecuada, con qué propósito, bueno, por supuesto para la prevención de diabetes y enfermedad cardiovascular, para toda la población indistintamente de que estemos hablando de qué tipo de prediabetes. Y se evalúan cambios en el estilo de vida, estatinas, el uso de antihipertensivos o ISGLT2 o análogos GLP-1. En este metaanálisis, en donde se pregunta si las intervenciones de estilo de vida funcionan de manera igual para todas las prediabetes, en donde se evaluó a casi 3.000 personas con 53 años de media y un seguimiento de 2.5 años, y la respuesta es negativa. La incidencia de diabetes se redujo significativamente en aquellos que tenían tolerancia alterada a la glucosa, independientemente que presentaran glucemia de ayunas alterada también o no, porque en aquellas personas con glucemia solamente de ayunas alteradas no tuvieron impacto estas intervenciones de estilo de vida. Entonces, para terminar, la glucemia de ayunas aisladas es muy frecuente, casi la mitad de todos los estadios de prediabetes. Hay una reducción temprana en la secreción de insulina con un aumento de la insulinoresistencia hepática. Tenemos que identificar individuos que no adhieran a programas en cambio en el estilo de vida, y quizá preguntarnos si necesitamos restricciones dietarias más intensivas o otro tipo de ejercicios para esta población. Y respecto a la prevención cardiovascular farmacológica en prediabetes,
debería de ser considerada la prediabetes como una entidad en sí misma que nos modifique la decisión para utilizar estatinas o antihipertensivos basándonos en el riesgo cardiovascular que estas personas presentan, evitando utilizar betabloqueantes y hidroclorotiazidas, y utilizar o preferir análogos de GLP-1 o inhibidores de SGLT2 en función de la presencia de otras patologías en esta población. Muchas gracias. Buenas noches. En el marco de la Jornada Científica de la Sociedad Argentina de Diabetes, post-Congreso IDF, yo seleccioné el tema prediabetes, definiciones, evidencia de beneficios con intervenciones en el estilo de vida. No presento conflictos de interés para esta charla, para esta jornada, y esta es la agenda que vamos a seguir. Este justamente es el temario, digamos, que presentaron los expositores con respecto a prediabetes, definición, puntos de corte, criterios OMS versus criterios Asociación Americana de Diabetes, prevalencia y cambios en la misma con los diferentes criterios, incidencia de diabetes y cambios en la misma utilizando diferentes criterios, diferentes puntos de corte, y prevención de diabetes utilizando cambios convencionales en el estilo de vida, para dar finalmente algunas conclusiones. La prediabetes o hiperglucemia intermedia en realidad no es una enfermedad en sí misma, es un grupo de desórdenes donde la glucemia está por encima de lo normal. Abarca la glucemia en ayunas alterada, la tolerancia a la glucosa alterada y más recientemente incorporado el aumento de la hemoglobina glicosilada. Este grupo de desórdenes se pueden presentar en forma separada o se pueden presentar juntos, es decir, hay superposición de estos desórdenes, lo cual hace que sea una entidad heterogénea, una entidad que también varía mucho su prevalencia y su incidencia según la región geográfica, según la edad de los pacientes, etcétera, y por supuesto una entidad que muchas veces es asintomática, de modo tal que a veces hay bastante subdiagnóstico con respecto a esto. Esta entidad, por supuesto, que se relaciona con el desarrollo hacia la diabetes, pero también con el desarrollo de enfermedad cardiovascular, de modo tal que resulta muy importante discutir sus puntos de corte y discutir la implementación de buscar estas patologías, estos desórdenes, para prevenir el desarrollo a diabetes y la enfermedad cardiovascular. Con respecto a la definición, se han utilizado distintos puntos de corte para hablar de la hiperglucemia intermedia. Fíjense ustedes que aquí presentamos los de la Organización Mundial de la Salud, que sigue utilizando para la glucemia alterada en ayunas el valor entre 110 y 125. Lo que sí recomienda OMS es siempre hacer prueba oral de tolerancia a la glucosa, no dejar de hacerla para no perder el diagnóstico de tolerancia a la glucosa alterada, y no recomienda OMS todavía el uso de la hemoglobina glicosilada como diagnóstico. En cambio, la Asociación Americana de Diabetes, en una evolución, digamos, que ha tenido sobre este tema, que ahora vamos a explicar un poco a continuación, ha utilizado la glucemia en ayunas alterada entre 100 y 125, es decir, en 2003 disminuyó el punto de corte inferior, y utiliza también la hemoglobina glicosilada entre 5,7 y 6,4, esto se estableció en 2014 como criterio diagnóstico. A diferencia de otras entidades que utilizan 6 a 6,4 para hemoglobina glicosilada y, como dijimos antes, la hemoglobina glicosilada para OMS que no utiliza como criterio diagnóstico. Recordemos que, por supuesto, uno de los problemas que se presenta con la hemoglobina glicosilada es el hecho de que debe ser por un método estandarizado y controlado que no tenemos en todos los lugares. De modo tal que, de acuerdo a cómo se utilicen estos criterios diagnósticos, estos puntos de corte, también vamos a encontrar diferencias en la prevalencia o diferencias en la progresión a la diabetes. En el caso de la OMS, habla todavía de una falta de evidencia respecto a los beneficios de usar un punto de corte inferior. Habla de la importancia de, al utilizar un punto de corte inferior, qué impacto tiene esto desde el punto de vista médico, especialmente desde el punto de vista emocional de los pacientes,
desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista socioeconómico. Como dice IDF, si uno utiliza un punto de corte inferior, tiene que estar preparado para ver qué recursos va a utilizar de la mejor manera posible para tratar a esta población. Cuando el punto de corte es inferior, aumenta la sensibilidad y muchos pacientes entran a una categoría de pacientes justamente, de modo tal que hay que estar preparados para ver cómo se trabaja con esa población. Y también se ampara la OMS en el hecho de que si tomamos el punto de corte entre 100 y 110, vamos a encontrar la mitad del riesgo de desarrollar diabetes con respecto al punto de corte entre 110 y 125. En cambio, la Asociación Americana, cuando adopta un punto de corte inferior, pretende englobar dentro de los pacientes diagnosticados con ese punto de corte inferior a aquellos que tienen tolerancia a la glucosa alterada, y busca un potencial para reducir la incidencia de la enfermedad cardiovascular en un grupo de mayor riesgo. De modo tal que podamos trabajar como objetivo, digamos, la intervención dietaria y el estilo de vida para prevenir la enfermedad cardiovascular. La glucemia en ayunas alterada y la tolerancia a la glucosa alterada tienen diferentes fisiopatologías. La glucemia en ayunas alteradas se relaciona fundamentalmente con insulinoresistencia hepática, mientras que la tolerancia a la glucosa alterada se relaciona con la insulinoresistencia a nivel muscular, moderada a severa, y hepática también leve a moderada. También se analizan, digamos, qué es lo que ocurre con el defecto de secreción que presentan estas entidades. En el caso de la glucemia en ayunas alteradas, como puede verse en las curvas de la derecha, hay un defecto de la secreción en la fase temprana. En el caso de la tolerancia a la glucosa alterada, tenemos un problema mayor porque presenta severos defectos en ambas fases de secreción. En la fase temprana, si hacemos curva endovenosa, y en la fase tardía, si hacemos prueba oral de tolerancia a la glucosa. De modo tal que, si estamos frente a dos fisiopatologías distintas, a veces, por supuesto, superpuestas, también los expositores de esta charla hablaron de que el enfoque de tratamiento de estos pacientes o el enfoque de hacer la búsqueda de estos pacientes también debe ser distintos. Con respecto a la progresión a diabetes, que era otro de los puntos importantes de esta charla, se reconoce que son dos poblaciones distintas, la de glucemia en ayunas alterada y la de tolerancia a la glucosa alterada. Por ejemplo, 20 a 25% de los pacientes que tienen tolerancia a la glucosa alterada también tienen glucemia en ayunas alterada. Mientras que 30 a 45% de los pacientes con glucemia en ayunas alterada también tienen tolerancia a la glucosa alterada. De modo tal que esa superposición dificulta a veces el diagnóstico según las pruebas que se hagan. Con respecto al riesgo de progresión de diabetes, se presentó el trabajo de Richter, que fue publicado en 2018, donde se introdujeron todos los diagnósticos, es decir, la tolerancia a la glucosa alterada, la glucemia en ayunas alterada, el aumento de la hemoglobina glicosilada, utilizando criterio ADA y utilizando criterio OMS. Un trabajo muy interesante donde la progresión a la diabetes para la glucemia en ayunas alterada estuvo entre el 9 al 48% en un rango de tiempo de 2 a 15 años. Para la tolerancia a la glucosa alterada, entre de 13 a 60% en periodos que van de 1 a 20 años. Cuando se dan los dos desórdenes, glucemia en ayunas alteradas y tolerancia a la glucosa alterada, fue de 29 a 84%, mucho más alto que en el resto de las entidades en forma aislada, en un lapso de 1 a 12 años, y cuando se utilizó hemoglobina glicosilada, la progresión fue de 14 a 31%, en un lapso de 4 a 10 años. La buena noticia también es que se observó regresión a la normoglucemia, que fue de un 14 a un 31% en todas las poblaciones, con un rango de tiempo de 4 a 10 años. De modo tal que la progresión a diabetes, por supuesto, está comprobada, digamos, y en el caso de la entidad que tiene glucemia en ayunas alteradas, más tolerancia a la glucosa alterada, es por supuesto mucho mayor, pero también está la buena noticia de que se puede lograr regresión a la normoglucemia. Por eso decimos que la prediabetes es una ventana de oportunidad para trabajar en múltiples aspectos,
en múltiples aspectos, ya sea para retardar el desarrollo de diabetes, para regresar a la normoglucemia o para disminuir el riesgo cardiovascular de los pacientes. Hablando de la prevalencia de diabetes, se presentó el trabajo de Mary Rooney, que analiza la prevalencia de diabetes con criterio OMS en una población entre 20 y 79 años. Ustedes tienen aquí en el cuadro superior la tolerancia a la glucosa alterada y en el cuadro inferior la glucemia en ayunas alterada. Si consideramos lo que está en rojo, digamos que es la prevalencia a nivel mundial, haciendo el punto de corte en el año 2021, fue de 9,1% y se espera una progresión para el 2045 que vaya hasta el 10%. Y en el caso de la glucemia alterada en ayunas, encontraron una prevalencia en 2021 de 5,8% y esta prevalencia se espera que aumente al 6,5%. Fíjense ustedes que esto se hizo en todas las regiones, en todo lo que es región IDF, en diferentes lugares, y cómo, según la región geográfica, cambia la prevalencia, siendo más baja en países del sudeste asiático, por ejemplo, y también es distinto la prevalencia de tolerancia a la glucosa y la prevalencia de glucemia en ayunas alterada. También se analizó en cuanto a los ingresos, según la clasificación de ingresos del Banco Mundial, y fíjense que la prevalencia para una y para otra entidad es más alta cuando se habla de altos ingresos. Es decir, que la mayor prevalencia se observa en poblaciones urbanas versus poblaciones rurales. Esto sale del trabajo de India, que luego vamos a mirar algo más de él. A mayor edad, o sea, en los gráficos que ustedes tienen en la parte inferior, se analiza por grupo etario. El primer trabajo es con respecto a la tolerancia a la glucosa y el segundo es con respecto a la glucemia en ayunas. Las barras azules son la prevalencia en 2021 y lo que se espera proyectado al 2045. Fíjense cómo a mayor edad, mayor prevalencia de tolerancia a la glucosa, y prácticamente lo mismo ocurre cuando hablamos de glucemia alterada en ayunas. No se encontraron grandes diferencias entre sexos y se espera mayor prevalencia también en países de altos ingresos. Del trabajo ELSA, un trabajo que se hizo en Brasil, surgen muchos datos interesantes. Este me pareció el más interesante para presentarles, del cual se habló en la charla, que es la prevalencia según los criterios Asociación Americana de Diabetes versus los criterios OMS, considerando también la presencia de factores de riesgo. Si ustedes miran pacientes con un factor de riesgo, la prevalencia ADA es de 9,1% y la prevalencia por criterio OMS es de 2,4%, como es de esperarse, obviamente. Pero lo interesante, y yo creo que también justifica el uso del criterio ADA también esto, a medida que vamos aumentando los factores de riesgo en la población, 2 factores, 3 a 4, 5 o más, fíjense que llegamos a una prevalencia con criterio ADA de un 35%. Y seguramente al bajar el punto de corte, digamos, lo que se pretende es trabajar en esta población con factores de riesgo, como habíamos dicho anteriormente, sobre cambios en el estilo de vida, etc. Lo mismo ocurre, la misma información obtenemos cuando se utiliza el criterio OMS, es decir, tenemos una menor prevalencia con un factor de riesgo, pero esto va aumentando hasta un 17% cuando tenemos varios factores de riesgo. O sea que en población con factores de riesgo, seguramente tenemos que buscar, porque vamos a encontrar la prediabetes, digamos, en esta población, y es una oportunidad nuevamente de trabajar con esta población. Finalmente, se presentaron intervenciones convencionales en estilo de vida para disminuir la incidencia de diabetes, y este trabajo, el trabajo de Satish, que se presentó en 2023, analiza, uno de los primeros aspectos interesantes, analiza, digamos, las intervenciones de estilo de vida convencionales en 3 poblaciones. La población que tiene la glucemia en ayunas alterada aislada, la población que tiene la tolerancia a la glucosa en forma aislada, y la población que tiene ambas entidades o ambos desórdenes, de modo tal de ver dónde tenemos el mayor riesgo de incidencia de diabetes. Y esto ocurrió en la población que tiene tolerancia a la glucosa alterada y en la población que tiene tolerancia a la glucosa alterada con glucemia en ayunas alterada. Aquí en la parte inferior tienen los hazard ratio de cada uno de ellos, pero lo vamos a ver en una parte gráfica. Estos son los trabajos de investigación que se utilizaron en este metaanálisis. 3 trabajos utilizan criterios ADA y el trabajo de Davis del Reino Unido utiliza el criterio OMS. Los autores se tomaron el trabajo después de analizar
si había diferencias significativas cuando se utilizaba el criterio ADA o cuando se utilizaba el criterio OMS, y no encontraron diferencias. Y simplemente les quiero mostrar de qué hablamos cuando hablamos de programas de intervención con cambios convencionales en el estilo de vida. Si ustedes miran las intervenciones en cuanto a la dieta o en cuanto a la actividad física, son las intervenciones habituales que se realizan, solo que en estos programas se tuvo en cuenta la sostenibilidad, digamos, el mantener estas actividades, tanto de la dieta como de la actividad física, a través del tiempo. Es decir, hacer sostenible, digamos, estos programas es lo que dio la diferencia. Y por supuesto, los grupos controles recibieron también información acerca de esto. Intervención. Y no ocurrió lo mismo en el grupo superior, que son los pacientes con glucemia en ayunas alterada. Esto es una forma de graficar los diferentes hazard ratio, pero por supuesto mucho más visible lo que ocurre en cada caso. Entonces, los disertantes, digamos, de esta charla se preguntan qué hacer con la glucemia en ayunas aislada, que en este gran trabajo de investigación, este metaanálisis, que reúne trabajos de investigación muy importantes, mostró que no tiene tanta respuesta a la intervención sobre el estilo de vida. De modo tal que, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, en el estudio indio se presenta una prevalencia muy alta de glucemia alterada en ayunas, que llega hasta el 58%, pero ya es muy alta en los estados en los cuales se presenta no tan alta, digamos 48%, de modo tal que es muy frecuente la glucemia en ayunas alterada. Y la glucemia en ayunas alterada, por supuesto, también tiene progresión a diabetes, como dijimos antes. Entonces, ellos, digamos, lo que proponen es tener en cuenta qué fisiopatología estamos tratando, o sea, qué fenotipo de prediabetes estamos tratando, para ver de qué manera encaramos los tratamientos. Esta es una población que tiene poca adherencia a los cambios de estilo de vida, debido a que, como no se trata exactamente de una enfermedad, se trata de una glucemia que está un poco por encima de lo normal. Encima los puntos de corte, digamos, son distintos según qué entidad lo citemos, digamos. Entonces es una población que no tiene conciencia, digamos, de una enfermedad. Puede necesitar una diferente intervención en el estilo de vida, una restricción dietaria más intensa, por ejemplo, o un distinto énfasis en el ejercicio. Bueno, estas son las preguntas que se hicieron, digamos, durante la charla, recordando que la glucemia en ayunas alterada es un componente de la prediabetes, que hay riesgo de diabetes y de enfermedad cardiovascular, pero que no ha demostrado tener una gran disminución, una gran mejora con los cambios en el estilo de vida. Para concluir, los individuos con prediabetes tienen un riesgo aumentado, por supuesto, de desarrollar diabetes 2 y enfermedad cardiovascular. No importa, por supuesto, qué componentes presenten. Si los componentes son la tolerancia a la glucosa alterada y la glucemia alterada combinadas, este riesgo es mayor. La prevalencia de prediabetes, que ya es bastante alta en muchos lugares del mundo, se encuentra en aumento, es decir, hay una progresión importante hacia las próximas décadas. La prevalencia y la progresión a diabetes dependen de la definición o del punto de corte que utilicemos, pero siempre la tendencia es hacia un aumento. El menor riesgo de desarrollar diabetes con glucemia alterada en ayunas entre 100 y 109, o con hemoglobina glicosilada entre 5,7 y 5,9, versus los puntos de corte más altos, o sea, glucemia 110 a 126, y hemoglobina glicosilada 6 a 6,4. No significa que en los primeros puntos de corte no tengamos riesgo de desarrollar diabetes o no tengamos riesgo de enfermedad cardiovascular. La progresión a diabetes, según las etnias, está entre un 40 y 80%, y los cambios en el estilo de vida con efectos sostenibles, eso es lo que más se recomendó, previenen el desarrollo de diabetes con impacto más limitado, pero con algún impacto también en la glucemia alterada en ayunas cuando se presenta en forma aislada. Perfecto, antes de decirle muchas gracias, recordemos entonces que 9% de los adultos tienen tolerancia a la glucosa alterada, 6% de los adultos tienen glucemia alta en ayunas, que la prevalencia de prediabetes se proyecta en un gran aumento, y que por lo tanto las intervenciones en el estilo de vida que han demostrado ser beneficiosas deben ser implementadas
en forma programada y en forma sostenida para lograr una disminución de la prediabetes si queremos disminuir, por supuesto, la incidencia de diabetes. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Antes de comenzar, quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Diabetes por haberme dado la oportunidad de presenciar el Congreso IDF Virtual 2023. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y voy a tomé el simposio Diferencias de etnia y género en la enfermedad cardiovascular, que se dividió en dos presentaciones. La primera fue diferencias de sexo en los tratamientos cardiovasculares en la diabetes. Estuvo a cargo de la profesora doctora Alexandra Kauski-Willer. Y la otra fue diferencias étnicas en el riesgo cardiovascular en diabetes por el profesor Navid Sattar. Comenzamos entonces por la presentación de Kauski-Willer. La doctora presentó en esta oportunidad una revisión que hizo ella tomando artículos, publicaciones de PubMed entre el 2011 y el 2022 sobre las diferencias de sexo en el diagnóstico, tratamiento y complicaciones de la diabetes tipo 2. Comenzamos entonces diciendo que la mujer en edad fértil va a presentar una mayor sensibilidad a la insulina y también una mayor secreción de insulina. Y su distribución ginoide va a favorecer la liberación de adiponectina, leptina, y también va a presentar mayor concentración de tejido adiposo marrón. Pero en la menopausia, más allá de la disminución de los estrógenos, que también podríamos hacer un correlato en el hombre con la disminución de testosterona, en la mujer vamos a encontrar un aumento de la relación testosterona-estrógeno, que va a favorecer, va a perder esa distribución ginoide para tomar una distribución más androgénica, que va a llevar a una circunferencia de cintura mayor, dada por el aumento del tejido adiposo visceral. Este aumento del tejido adiposo visceral va a dar una mayor resistencia a la insulina y obviamente va a ser un factor de riesgo para padecer diabetes tipo 2. Asimismo, vamos a encontrar que este aumento de grasa visceral va a favorecer, y es lo que se ve, una mayor prevalencia y mayor severidad de hígado graso. Ya sabemos que como factores predisponentes está el antecedente de las mujeres con síndrome ovario poliquístico, una situación de hiperandrogenemia e hiperandrogenismo, que bueno, van a tener las mismas consecuencias que acabo de nombrar. Y obviamente también es un factor predisponente el antecedente de diabetes gestacional. ¿Qué sucede con respecto al diagnóstico? Hay mayor prevalencia en general de diabetes tipo 2 en el hombre versus la mujer, y si hablamos de disglucemia, el hombre presenta una mayor prevalencia de glucemia alterada en ayunas y la mujer una mayor prevalencia de tolerancia alterada a la glucosa. Al momento del diagnóstico de diabetes, el hombre lo hace a una edad más temprana que la mujer, y la mujer va a presentar mayor prevalencia de hipertensión. No es un factor menor el factor psicosocial. La mujer sufre mayor estrés psicosocial y en general también tiene una menor educación que el hombre y un estatus socioeconómico también menor. Con respecto a las complicaciones, la mujer presenta mayor riesgo relativo de enfermedad cardiovascular
de muerte por enfermedad cardiovascular y también por insuficiencia cardíaca. Asimismo, presenta un mayor riesgo relativo de insuficiencia y falla renal. Encontró en esta revisión que el hombre presenta mayor riesgo relativo de presentar albuminuria y de progresar a albuminuria. No se observan diferencias significativas en la incidencia y progresión de retinopatía diabética, pero sí se encuentra una mayor prevalencia de pie diabético y de amputaciones en el hombre, mientras que la mujer con diabetes padece mayor dolor neuropático y este mismo es con más intensidad, presenta un dolor más intenso que el hombre. Si vamos a la farmacoterapia, la mujer está subtratada y llega más tarde y menos a las metas de tratamiento. Y si comparamos la farmacoterapia en diabetes tipo 2, vamos a observar que las mujeres que utilizan insulina tienen mayor hipoglucemias y llegan menor a la meta de hemoglobina glicosilada menor a 7, y aquellas que utilizan agonista de receptor de GLP-1 presentan más complicaciones gastrointestinales que el hombre. Esto mismo se observó con el uso de metformina, que presenta mayor efectos adversos y esto lleva a una menor adherencia al tratamiento. Con respecto a las sulfonilureas, en las mujeres se ha observado un mayor edema y con el tratamiento de inhibidores de SGLT2 se ha observado también mayor efectos adversos como infección genitourinaria y también cetoacidosis. Para finalizar, la doctora dice y hace referencia a que tanto mujeres como hombres presentan diferencias tanto en la farmacocinética como en la farmacodinamia. Y esto podría llevar en un futuro a que en la medicina de precisión también se tome en cuenta las diferencias de sexo. Articulo entonces esta parte para ahora hablar de las diferencias de etnia. Y el doctor Sattar, el profesor Sattar, va a tomar los datos del Registro Nacional del Reino Unido entre 1998 y 2015 para hablar sobre mortalidad expectativa de vida y también sobre prevalencia de diabetes. Y como vemos, y ya lo habíamos visto anteriormente, la mujer tiene menor expectativa de vida, la mujer con diabetes tiene menor expectativa de vida que el hombre. Y si hablamos de las etnias, vemos que la etnia blanca tiene también menor expectativa de vida que, por ejemplo, la etnia asiática. Tomando nuevamente los datos del registro, vemos, y ya lo habíamos hablado, que el hombre presenta diabetes a edades más tempranas que la mujer, y si hablamos de etnia, la raza negra y la asiática presentan también a edades más tempranas diabetes que la raza blanca. El profesor Sattar sobre todo estudió los inmigrantes y la población del sur de Asia y se observa que esta población tiene mayor proporción de grasa, de masa grasa, menor proporción de masa magra, y esto va a llevar a una mayor resistencia a la insulina, y además observó que si bien hay un mayor número de células betas, estas declinan en forma más temprana y más rápidamente, lo que favorecería entonces el riesgo de diabetes. Por último, el profesor Sattar evaluó el riesgo relativo de mortalidad en los inmigrantes del sur de Asia con diabetes frente a los europeos blancos en las últimas 3 a 4 décadas. Y como podemos ver con respecto de esta última década a las anteriores, hay una inversión, ¿sí? Se ha invertido el tema del riesgo de mortalidad. Previo al 2010, o podemos decir al 2000, los inmigrantes del sur de Asia presentaban mayor mortalidad con respecto a la población blanca y en esta última década esto se ha invertido.
Esto puede deberse a que en las décadas pasadas, 2, 3 décadas pasadas, se trataban de los primeros inmigrantes, ¿sí?, del sur de Asia, donde estaba el problema del idioma y también del acceso a la salud. Y por lo tanto se llegaba tarde al diagnóstico, también había retraso en el tratamiento, en falta de reconocimiento de los factores de riesgo y de las complicaciones, y obviamente esto aumentaba la mortalidad. Si lo comparamos con la población blanca, recordemos que inician su diabetes más tardíamente y tenían un mejor acceso a la salud, al sistema de salud. Con respecto a los tiempos modernos, la gente o los inmigrantes, ya no inmigrantes del sur de Asia, ya no tienen la barrera del idioma ni del acceso a la salud y por lo tanto pueden hacer el diagnóstico precozmente, un tratamiento y un reconocimiento de las complicaciones y de los factores de riesgo en forma más temprana. Y también presentan un mejor estilo de vida. Si lo comparamos con la población blanca, vemos que esta ha incrementado la prevalencia de obesidad y tiene un peor estilo de vida. Muchas gracias y nos encontramos en la discusión. Bueno, la verdad que excelentes disertaciones, felicitar a todas por el gran esfuerzo de resumir las charlas, la mayoría en menos de 12 minutos, charlas que han sido de 1 a 2 horas. Vamos a responder 2 preguntas puntuales que han surgido en el chat y después, bueno, si surge alguna otra, la responderemos por una cuestión de tiempo y después le dejamos el paso a la doctora Rovira. La primera pregunta es para la doctora Pomares. Preguntan aquí el costo del Ketometric y si es accesible para Argentina y si está disponible en nuestro país. Bueno, buenas noches, gracias, excelente. La verdad que uno aprende un montón en estas actividades y que gracias Javi y gracias a la sociedad. Con respecto a la pregunta, en realidad este equipo que presentó la doctora no está disponible en Argentina, es un equipo chino. La charla, como en la IDF hay muchos expositores internacionales, estos médicos eran de Hong Kong, y bueno, el equipo está disponible ahí, está aprobado en algunos países en Europa y todavía no en Estados Unidos. No mencionaron el precio y cuando uno después, cuando me quedé escuchando las preguntas al final de la charla, yo creo que este tipo de equipos en realidad nació de todo lo que era la evaluación de los resultados de la dieta cetogénica. Y después, bueno, con todo el advenimiento de ciertos efectos adversos de drogas para diabetes, le encontraron un poco la vuelta por ese lado también. Pero originalmente la realidad es que ellos describen y tienen toda una página de la evaluación de las cetonas para ver si están funcionando bien la dieta cetogénica que está haciendo la persona. Pero obviamente también sirve para esto otro, así que creo que son cosas nuevas, novedosas y no invasivas. Sí, la verdad que muy interesante. Yo calculo que ya llegarán, tendremos disponible en algún momento, como todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías. Así que bueno, muy interesante. Voy a responder yo la pregunta sobre finerenona y diabetes tipo 1. La verdad es que tenemos poca, o nula evidencia en diabetes tipo 1 todavía. La respuesta sería diabetes tipo 1 y finerenone todavía no. Sí hablé con la gente del laboratorio y tienen proyectado hacer investigación en diabetes tipo 1 y finerenone, pero la realidad es que todavía no la tenemos, es solo en diabetes tipo 2. Y bueno, acá tenemos una pregunta. ¿Cómo ven la posibilidad de instruir un programa nacional para la prevención de diabetes tipo 2 en Argentina, como lo es el Expert en USA? Le dejo a los disertantes de prediabetes a ver qué opinan. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy una de las disertantes que más que nada me ocupé de hablar acerca de riesgo cardiovascular y bueno, la verdad que sí, sería súper interesante que se pudiera llevar a cabo un programa así, porque bueno, como bien yo exponía, el riesgo cardiovascular aumentado que tiene esta población sería, digamos, muy bueno poderlo determinar, digamos, ubicarlos a esta población. Y de esta manera entonces uno podría prevenir tanto el desarrollo a diabetes y bueno, y por supuesto disminuir la mortalidad cardiovascular, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Yo creo que todo lo que tenga que ver con intervención poblacional es un buen aporte, es una buena idea y es cuestión de sentarse y planificarlo. No siempre tiene que ver con demasiados recursos. Siempre lo que se invierte es muchísimo menos de lo que uno ahorra. Así que bueno, ya no hay más preguntas, así que la vamos a dejar a la doctora Rovira cerrar el evento. Un comentario en relación al aporte de programas a nivel Ministerio de Salud. En realidad se están desarrollando programas de acción, el HERTZ, que es para diagnóstico y tratamiento correcto de diabetes, porque hoy uno de los problemas que tenemos grandes es el subdiagnóstico de diabetes tipo 2. Entonces, ya eso se está desarrollando, al igual que hipertensión y diagnóstico de enfermedad renal. Supongo que el próximo paso va a ser prevención de desarrollo de diabetes. Sí, ojalá lo sea. Doctor, acá Martín Rodríguez quiere hacer un comentario. Hola, gracias por las presentaciones, fueron muy interesantes. Te quería preguntar, Erika, te escuché la rifampicina, que se usa mucho en Europa y poco en Estados Unidos. ¿Cuál es el uso que ustedes tienen desde el comité del uso de rifampicina y si se usa sola o en combinación, habida cuenta de la resistencia que genera la monoterapia de rifampicina? Y si se usa, esa es una, y la otra que te pregunto junto con rifampicina, si ustedes utilizan trimetoprima sulfa como empírico al no tener rescate, y qué opinas también de las tetraciclinas. Son varias, rifampicina, trimetoprima sulfa y tetraciclina. Rifampicina, no tenemos experiencia en la práctica clínica con rifampicina. Es interesante esto que se mostró, porque por ahí nos abre una posibilidad, teniendo en cuenta que en Europa se usa no para pie diabético, sino para osteomielitis en general, no específicamente en pie diabético, y que por eso justamente Estados Unidos abre a la posibilidad de pensarlo en pie diabético. En la práctica clínica no tenemos ninguna experiencia todavía. Sí sé que, por ejemplo, en Chile, nuestro amigo Francisco Salvador está teniendo sus propias experiencias en esto, y ellos lo plantearon dentro del Congreso como un tratamiento complementario, o sea, más allá del antibiograma y de los antibióticos que plantean, según antibiograma, un tratamiento complementario con rifampicina. Interesante teniendo en cuenta que los costos a nosotros nos favorece, digamos, un antibiótico que no es costoso, y se plantea justamente en la osteomielitis porque entra dentro del osteoclasto y permanece dentro. Entonces eso por ahí sería lo interesante de la rifampicina, además de que es de muy bajo costo. La experiencia deberíamos generarla. En cuanto al Bactrim, a la trimetoprima sulfametoxazol, sí, lo usamos muchísimo. Mucho, lo usamos en infecciones leves y en infecciones moderadas que no son complejas, digamos. Asociado con amoxiclavulánico. Esa sería por ahí la indicación. En el uso de infecciones de partes blandas y en el uso de las osteomielitis en pie diabético. O sea, esos serían los dos usos para los dos tipos diferentes de infecciones. Y en cuanto a las tetras, tampoco tengo experiencia. Otra pregunta más. Jimena, te escuché decir que la expectativa de vida en las mujeres con diabetes es menor que la de los varones, o la reducción de expectativa de vida es mayor, ¿no? Eso no, o sea, no es que vivan menos, sino que versus las mujeres que no tienen diabetes, o es así un número absoluto, viven menos las mujeres con diabetes que los varones con diabetes. No, era con respecto a las mujeres, ¿sí? O sea, mujer con diabetes, mujer sin diabetes. La reducción de expectativa es mayor que en el hombre. De Sí. hombre con diabetes versus hombre sin diabetes. Sin diabetes, tal cual. No sé si hay alguna pregunta más.
No, en realidad hay como una sugerencia que en Argentina hay que tener en cuenta la rifampicina y la TBC por un tema de resistencia, pero no más. No sé si, Erika, tenés algo como para comentar a eso. Sí, algo interesante que lo que tenemos que ver cuando nosotros buscamos la elección antibiótica es que, por ejemplo, para el Staphylomedes, nosotros tenemos que ver la prevalencia de Staphylomedes en la población en la que estamos. Nosotros en Argentina tenemos nuestro propio mapa. Es interesante nuestro mapa porque nosotros tenemos la mitad de la Argentina dividida así de manera tangencial, la mitad con una prevalencia de más del 50% hasta el 64%, y la otra mitad de la Argentina con una prevalencia menor al 50%. Entonces, es muy interesante que tengamos en cuenta esto, en qué provincia vivimos y cuál es nuestra prevalencia de Staphylococcus resistente. Eso en cuanto a la elección antibiótica, ¿no? Y después también es muy importante que cada uno de nosotros, los que trabajamos en unidades de pie, tengamos nuestra microbiología, sepamos cuáles son nuestros gérmenes más prevalentes para poder tener una elección más certera del antibiótico. Perfecto, buenísimo. Creo, Gaby, que ya le podemos dar cierre, me parece, no hay más preguntas. Perfecto. Bueno, en nombre de la Sociedad Argentina de Diabetes quiero agradecer a todos los disertantes, excelentes las exposiciones, agradecer a Javier por la coordinación y la capacidad de resumir un congreso en 1 hora y 10, y a todos los asistentes por haber presenciado esta reunión científica e invitarlos al lunes 1 de julio, que tenemos la próxima reunión, que va a ser vacunas y diabetes, nuevas oportunidades en prevención y tratamiento. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao.